Eclesiastés 8:8. Si no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará el que la posee. Bueno, hoy quiero hablar brevemente de un tema bastante complicado, el suicidio. ¿Para qué vivir? Dicen muchos y toman esa decisión. Es en el gran puente Braga que une las ciudades de Fall River y Somerset, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Hay diversos anuncios que llaman a los candidatos al suicidio para que no pongan fin a su vida y que llamen a cierto número para ser atendidos a su necesidad. Las muchas veces que cruzan ese puente y leen esos anuncios, los que viven en aquella región siempre se preguntan acerca de los motivos que llevan a tantas personas a tirarse desde aquella gran altura a las profundidades de la bahía y de la muerte. Se preguntan los mismos que visitan la Torre de Eiffel en Francia, ya que centenares de personas han saltado de la cima y se han estrellado en los muros de hierro de su base. Lo mismo sucede en Brasil, en China, en Japón, en Buenos Aires, en todas las ciudades del mundo. Hay personas que toman esta decisión de ponerle fin a su vida de la manera más violenta posible. Una vez vi un video donde un hombre puso unas máquinas circulares en marcha, trató una soga al cuello, una cabreada del taller, pegó un tiro, si no había forma de salvarse. Pegó el tiro, cayó atado a la soga sobre esas sierras circulares. De la forma más violenta, bueno, el suicidio desde ya es violento. Y lo mismo sucede en nuestra provincia de Santa Cruz, lo mismo sucede en nuestra ciudad de Río Gallegos. De una forma o de otra se quitan la vida. Algunos de ellos dicen que no tiene sentido vivir, que es un absurdo la vida. Y otros dicen, a mí no me consultaron para traerme a la vida, entonces no tengo que pedirle permiso a nadie para irme de la misma. Y toman así esa decisión y suman las estadísticas suicidas cada día en el mundo. Según comentarios de la calle con gente que uno conoce, se entera de que este se suicidó, que el otro se suicidó, que el otro lo salvaron apenas cuando estaba intentando el suicidio. Cosas que por ahí no salen detalladas en el diario, no sé por qué razón será, seguramente para no alarmar a la población y para que otros tal vez no tomen esa misma decisión. Pero una cosa sabemos, que no tan lejos de nuestro círculo hay mucha gente que se está quitando la vida y muchos otros lo intentan. Dice que cuando uno se suicida, hay 100 que lo han intentado, según estadísticas. Seguramente debe ser un espíritu diabólico que induce a tomar esa decisión. Y cuando digo esto, me remito a Marcos capítulo 9, donde dice que un hombre le llevó a su hijo al Señor Jesucristo, diciéndole que lo tomaba un espíritu malo y lo echaba en el fuego o en el agua para matarlo. Una vez fui a dejar a una chica que vino al culto allá a un barrio y había llovido mucho. Entonces yo la acompañé hasta la casa, estacioné el vehículo, la acompañé hasta la entrada de su casa. Y como pasamos al lado de un charco de agua, enseguida se quiso caer.
nosotros tenemos que cuidarla porque cuando está cerca del fuego, y en ese tiempo se usaba mucho carbón aquí en Río Gallegos, esas estufas coloreaban. Dice, cuando está cerca del fuego, hay algo que le intenta tirar sobre la estufa. Una vez visitamos, cuando andábamos de vacaciones, a una familia conocida, y la señora tenía una hija ya adulta, con los brazos todos deformados por una gran quemadura. Sí, ella tiene epilepsia, se cayó sobre el fuego. Una vez andaba aquí en el barrio Belgrano con un Falcon, vehículo grande, pesado, y justo que lo pongo en movimiento, viene una señora joven y se tiró delante. Así que como recién ponía en movimiento, ¡tac!, le clavé los frenos y ni siquiera la toqué a la señora con el auto. Así que la ayudé a levantarse y dijo, me estaba por dar un ataque epiléptico, se tiró el espíritu inmundo, la tiró delante para ser pisada por el vehículo. De manera entonces que cuando digo que debe ser un espíritu diabólico que induce a las personas a tomar la decisión, no estoy equivocado, porque la palabra de Dios lo dice y porque las experiencias a través del tiempo me lo han demostrado. Las causas son múltiples. Algunas personas se suicidan porque tienen enfermedades incurables, otras porque tienen problemas de familia, problemas con su cónyuge, problemas con sus hijos adolescentes, en fin. Otros porque tienen problemas económicos. Cuando hay estas grandes crisis de inflación, hay gente que pierde su capital, como el Rodrigazo, el Alfonsinazo, el Corralito, el Corralón, y lo que estamos viviendo ahora, donde estamos con una inflación galopante, hace que muchas personas hayan hecho inversiones, hayan perdido sus bienes materiales, su dinero, su ahorro, y toman esta trágica decisión. Otras personas se suicidan por problemas pasionales, se pelean con la novia, se pelean con el cónyuge. Otras personas por la soledad. Hay un cura, el cura Mariani de Río Ceballos, cuando todavía estaba en actividad, él escribió un libro titulado Sin tapujos. Y entre otras cosas, él dice, la soledad es peor que la ceguera. Si no fuera por ella, muchas noches de invierno sería entonces primavera. Y yo he conocido muchísima gente que sufre terriblemente la soledad. Y a veces para suplir ese espacio vacío, se meten con cada cachivache. Que mejor habría sido seguir como estaba. Por eso ya no te debe a cometer errores. Ancianos se suicidan porque se sienten solos. Una vez trajeron a la iglesia una señora de un asilo, me acuerdo de su nombre y todo. Se ató una sábana en el cuello, la ató en la reja y se sentó en el piso y ahí empezó a hacer fuerza hasta que se murió. Qué terrible decisión, la soledad es tremenda para muchas personas. Otros la disfrutan. Otros toman esta decisión por pérdidas laborales. Y seguramente por muchas otras razones. Hay mucha gente deprimida. Yo antes no creía en la depresión. Yo decía, ¿qué depresión? Depresión. Mentira. Y una vez me puse a leer un libro a propósito acerca de las características de la depresión y me di cuenta que yo también había estado deprimido muchas veces y a veces durante largo tiempo. Y ese estado de depresión es terrible. ¿Cuánta gente? Hay en Río Grande, por ejemplo, salen a caminar solos, se les termina la ciudad y absorbidos en sus pensamientos, en su depresión, siguen caminando, se meten en el monte, los agarra la noche y se mueren de frío, se mueren solos en cualquier parte del campo. Y otros van y se tiran al Río Grande, se tiran desde el puente ese que cruza para el barrio austral.
La Biblia menciona algunos casos de suicidio y ya nosotros hemos leído en Eclesiastés 8:8 que es una decisión que no debe tomar el hombre porque no le compete. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte. Dice que uno de los suicidas fue Saúl. Saúl se echó sobre su espada cuando se vio acorralado por los enemigos. No pudo enfrentarlos, no quiso enfrentarlos, no quiso morir en manos de los incircuncisos, como se le decía. Se echó sobre su espada. Al suicidarse él, también se suicidó su escudero. Se echó sobre su espada y de esa manera murió. También figura el suicidio de Aitofel, que era consejero del rey David, un hombre muy entendido, un hombre muy sabio. Dice que el consejo que daba Aitofel era como consultar la palabra de Dios, siempre justo. Y en una oportunidad dio un consejo y no le hicieron caso a su consejo, lo dejaron de lado. Entonces él se vio perdido cuando vio que dejaron de lado su consejo y siguieron el consejo de otro. Entonces puso su casa en orden y se suicidó. Terrible decisión. Otro que se suicidó, conocido por todos nosotros, Judas Iscariote, vendió al Señor 30 piezas de plata y él no pensó que el final iba a ser ese, que al Señor lo iban a tomar prisionero y lo iban a llevar a la muerte. Cuando él se dio cuenta del gran error que había cometido y del fin que le esperaba al Señor, dice que arrepentido fue y tiró las piezas de plata a los fariseos y en vez de venir al Señor a pedir perdón, fue. Hay algunos que clasifican a los suicidios. Dicen algunos de ellos que Sansón se suicidó para salvar a Israel de la vergüenza que él mismo ocasionó por su mal liderazgo. Y a este tipo de suicidio se le llama el suicidio altruista. Me suicido para salvar el honor de mi familia. Me suicido para salvar el honor de la iglesia. Y Sansón dicen, yo no creo que se haya suicidado, porque Dios le contestó la oración y Dios no le va a contestar a un suicida. Pero hay algunos que lo clasifican de esa manera. Suicidio altruista para salvar el honor de. Bueno, estas cosas no le agradan al Señor. La historia postbíblica menciona algunos casos aislados en la fila de los creyentes. Yo antes creía que los creyentes nunca se suicidaban, hasta que al final empecé a leer que sí que hay creyentes que toman esta decisión de suicidarse. Y sabe que una vez fui a visitar a la esposa de un pastor y me dijo anoche el Señor bautizó con el Espíritu Santo. Y a una de las chicas de la iglesia en determinados momentos se le ponían los ojos celestes. Y en el momento que se le ponían los ojos celestes comenzaba a profetizar y a dar mensajes. Y dice, y me preguntó la esposa del pastor, ¿un pastor se suicida? ¿Que se suicida es salvo? No, le dije yo automáticamente. Y si fue una persona muy consagrada, totalmente entregada al Señor, y un determinado momento se suicida, no es salva. Y dice, usted sabe que nosotros teníamos en la denominación un pastor muy fiel a Dios. Tenía una enorme congregación. Y un día se encerró en su oficina en esos ayunos interminables que enseñaba allí de Ávila. Y no lo fue a ver la esposa, no lo fueron a ver los consejeros, nadie lo fue a ver. Y se ve que el hombre encerrado en su oficina se deprimió y se suicidó. Y esa chica en esa noche que el Señor la bautizó con el Espíritu Santo, dice que se le ponían los ojos celestes y decía, ¡ay, pastor! ¡Ay! Y mencionaba su nombre. Yo no menciono su nombre para preservar su identidad.
y mencionaba el nombre de ese pastor. Ah, y dice ese ay largo, interminable, que indica un profundo dolor. ¿Mm? El año pasado varios pastores se suicidaron en Estados Unidos, en África. Alguien fue y le dijo al pastor, tu señor está engañando con el secretario. Y ni siquiera lo investigó, se suicidó. Otros pastores en Estados Unidos, personas de renombre, personas que hicieron mucho para la obra de Dios en Brasil, y de iglesias que son iglesias pentecostales, iglesias con doctrinas similares a Iglesia de Dios, a nuestra denominación, bien centrados en la palabra, doctrinarios. Escribió un artículo hablando de la profunda soledad que sentía, a pesar de estar rodeado de gente, estar rodeado de consejeros, de colaboradores, sentía la soledad y la traición de mucha gente, que es bastante común en todos, en el ministerio pastoral también. Es decir, entonces que esa cifra dentro del pueblo cristiano se ha aumentado. Nosotros tenemos un hermano acá, hermano, venía a la iglesia, se notaba que al hombre le faltaban una vuelta de tuerca a uno de los tornillitos. Y un día me dijo, ¿por qué no me acompaña al tribunal? Dijo, porque tengo que hablar, me citaron para que hable con mi señora, que se le había ido. Qué raro, dije entre mí. Si va a ir a hablar con la esposa con la intención de rescatarla, pensé entre mí, después lo entendí. Y a mí no me dejaron entrar, pero las paredes eran bajitas y escuché. La mujer esa, no sé si era jueza o abogada, quién era, no tiene entiendo que no tiene que tomar partido, ella tiene que escuchar y tal vez orientar. Se puso al lado de la mujer y de la hija y le dieron a ese hombre, y la hija le decía, si tuviera un revólver te mataría. De manera entonces que el hombre salió de ahí y me dijo, listo, basta, tome esta carta y tome este cassette para la hija, pues le dejaba todo a la hija, no sé qué. Entonces yo le empecé a aconsejar, no hubo forma de convencerlo. Tenía dos consejeros en ese tiempo, el hermano Tatini y el hermano Domingo Licanquiu, y le dije, vayan a verlo, este hombre tiene la firme de determinación de suicidarse. Fueron, lo pudieron convencer. Me fui a la seccional cuarta, le entregué la carta, le entregué el cassette y le dije, este hombre tiene esta intención, vayan a tal lugar, yo no lo pude convencer. Fue la policía, lo llevaron, se ve que lo aconsejaron. Al otro día amaneció colgado. Se suicidó. Una firme determinación. Hay muchos creyentes que lamentablemente toman esa determinación. Qué lástima, ¿no? Seguramente que desconocen las consecuencias de tomar esa decisión. Claro que en ese momento están tan turbados, tan sumergidos en su problema, que no miden las consecuencias de la decisión que van a tomar. Por ejemplo, yo a ese hermano le decía, se iba a ir al infierno. No, si yo allá igual voy a lavar también minga. Le vas a lavar, perdón por la expresión. Hace poquito tiempo me enteré que esa palabra es grosera, pero como uno aprende palabras así de chico entre los parientes que vinieron de Europa, por ahí se le pegan. Bueno, una, pierden la salvación, homicidio de uno mismo. Si uno mata a otro por alguna razón, se va preso, tiene tiempo de arrepentirse y de pedirle perdón al Señor y ser salvo, pero un homicida no tiene tiempo, no tiene oportunidad para la salvación. Aunque diga, Señor, yo me quedé contigo, y se tira con una soga allá arriba. Un hermano, un hombre que venía a la iglesia, un hombre joven, después se apartó, Señor, cayó en pecado, cayó en las drogas y tomó la decisión de suicidarse. Subió en una cabrilla terrible de un galpón, se ató la soga al cuello, se tiró abajo, se olvidó atar la otra punta, sacó la mugre de un porrazo. Sí.
una de las cosas que primero pierde la salvación del alma. Un suicida se pierde para siempre, no tiene oportunidad de arrepentimiento. Se va a un infierno eterno sin liberación y sin aniquilación. Yo cuando hablo del infierno hago énfasis en estas dos expresiones, sin aniquilación, porque hay algunas sectas que dicen que no existe el infierno. El ser humano es aniquilado, así que ni al cielo ni al infierno, ninguna parte se pierde, no sé qué se hace, se aniquila. Y sin liberación, porque hay quienes que Dios lo vamos a tentar. Es imposible, ni es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra de Dios. Si tuviera hambre, te lo diría a ti, dice en otro pasaje de la Escritura, en el libro de Job. De manera entonces que pierde la salvación y se va al infierno a un infierno sin liberación y sin aniquilación por la eternidad, por los siglos de los siglos. Tercero, dejan a su cónyuge, dejan a sus hijos, abandonados a su propia suerte, que al principio, como es lógico, como es normal, natural, lloran y se lloran todos y se lamentan y le hablan al muerto. Esa expresión es una figura literaria que tiene un nombre, y los que estudiaron homilética me van a ayudar, o si fueron buenos estudiantes. Yo en este momento me olvidé cómo se llama. Apóstrofe se llama esa figura literaria. Gracias por la ayuda. Significa hablarle a un objeto que no tiene vida, sabiendo. Por ejemplo, el rey David, cuando murió Absalón, decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Él sabía que no lo estaba escuchando. Y yo he visto mucha gente así, que le habla a la persona fallecida en el velorio o en el momento de ser sepultado. Y yo he escuchado a algunos de: ¿por qué tomaste tan tonto? Es decir, que al principio lloran y lamentan, pero después, cuando se enfrían los sentimientos, cuando se estabilizan, terminan odiándolo porque nos abandonó. Y capaz que van al cementerio y miran la tumba y dicen: nos abandonaste a nuestra propia suerte, nos dejaste huérfanos, nos dejaste en la mano de un padrastro o de una madrastra. Terminan odiando a la persona que se suicidó. De manera entonces son consecuencias bien trágicas que a veces no, bien duras, que a veces no se miden. Y otra consecuencia más es que muchos otros siguen el ejemplo. Escúcheme, hermano, cuando antes los curas no iban a los velorios de los suicidas, y esa noche cuando velaron a ese hombre que venía a la iglesia, que les conté hace un momento, el cura no quiso ir porque era un suicida. Así que el hermano me dijo si yo podía predicar. Sí, le dije. Pero una cosa usted tenga cierto, que yo no voy a decir que se fue a la gloria, porque no se fue a la gloria de Dios. Se fue al infierno. No importa, me dijo. Así que prediqué el mensaje. Cuando terminó la predicación me llamó por afuera. Yo dije: me va a pegar. Y me dijo: ¿puede predicar mañana en el cementerio también? Sí, le dije: ¿cómo no? Así que al otro día también dejé bien claro que una persona suicida no se va con el Señor. Y parece que se enteran de todas las cosas, porque a partir de ahí los curas empezaron a ir a los velorios de los suicidas. Pero hermanos, los mandan a toda la gloria. Acá viví un vecino que se suicidó. Los mandan a la gloria, que está descansando en paz, que se nos adelantó. Escúcheme, él está incentivando de alguna manera a los demás a que tomen la decisión. Si yo me voy a suicidar, me voy con el Señor en un momento difícil, en vez de seguir batallando con tantos problemas, me voy con el Señor. A la iglesia nuestra venía una hermana que fue viejita, ya falleció,
Y a los poquitos meses, una nieta de 15 años tomó la decisión de ahorcarse. Y yo fui al sepelio y el cura decía, está en una nube mirando a ustedes con mucha alegría por vuestra existencia. Unas ganas de tener la onda, David, y bajarlo de una onda. Está siendo el autor intelectual posible de una cadena de suicidios. Jamás un hombre de Dios puede decir semejante barbaridad. Jamás. Hay muchos que después toman esa decisión y a veces tienen que andar cuidando a los parientes cercanos para que no tomen esa decisión. Me voy con mi familiar, me voy con mi amigo, me voy con mi cuñado, cosas que yo le he escuchado y han tomado la decisión y se han suicidado. Qué feo, ¿no? Terrible es. A veces se suicida uno en la familia y después con el correr de los años uno cuenta 2, 3, 4, 5, pero uno fue el que empezó. ¿Qué hacer frente a esos malos deseos? Yo creo, hermanos, que a muchos de nosotros, en algún momento de la vida, es posible que se nos haya cruzado esto por la cabeza. A mí se me cruzó la primera vez cuando tenía 10 años. Me garroteaban tanto, tanto me garroteaba mi madrastra, que pensé cómo era tan fácil hacerlo. 10 años tenía. Incluso probé y todo. El hacha tiene una parte puntuda en la parte de atrás que se llama el gavilán, y el hacha de cortar leña que es grandota. Entonces uno agarraba el hacha así del mango, la dejaba caer y listo, se hundía el gavilán en la cabeza y chau pich. Así de fácil, incluso yo dejé caer suavecito, sosteniendo con la mano el hacha hasta que me picó el cuero cabelludo. Pero si uno lo deja caer con violencia, se lo perfora, lo rompe, y más un pico de 10 años, en los huesos blandos todavía. Y después, varias veces en la vida de inconverso, es posible que a algunos de ustedes alguna vez se le haya cruzado la idea. Y no sé de creyente si alguna vez se le cruzó la idea. Pero ¿qué hacer frente a esos malos deseos? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentamos a esos pensamientos negativos? ¿Cómo enfrentamos a ese mal deseo que tal vez le puede venir a su mente? La Biblia dice en el libro de Santiago, ¿alguno está afligido? Haga oración. El Señor nos está dando una salida para todos los problemas de la vida y para esos malos deseos. ¿Alguno está afligido? Haga oración. Ore, busque a Dios, clame a Él, tómese su tiempo, enciérrese a orar, a buscar al Señor con intensidad, y Dios, que conoce los corazones, le va a dar la paz espiritual, le va a abrir la mente para encontrar la salida a ese problema. Una vez que una persona tiene paz espiritual, con serenidad enfrenta los problemas de la vida y le encuentra la solución. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que el Señor nos está dando una salida segura, una salida cierta, una salida a través de la guía, la fortaleza de Él. Además de eso, tenemos que eh, mirar la vida, qué hemos hecho en la vida, las cosas que hemos logrado, las cosas que el Señor nos ha dado. Hay una canción que dice que da gracias a Dios por la mujer querida, por los hijos, por bienes materiales que hemos adquirido, una casa, un trabajo, muchas cosas que hay dentro de la casa que son útiles, como una heladera, un televisor, paradores, qué sé yo, cuántas cosas que hemos logrado con trabajo en la vida. Tenemos que valorar eso. No todo ha sido malo, ¿eh? No todo ha sido malo. Tenemos cosas que hemos logrado con esfuerzo. Y vamos a tirar todo eso en la familia
sencillamente por un momento de tribulación que no le buscamos la salida por el medio que corresponde. Además de esto, preguntarnos, ¿por esto me voy a tomar esta decisión? ¿Por esta mujer me voy a suicidar? ¿Me voy a ir al infierno y ella va a quedar 40, 50, 60 años disfrutando de la vida de la forma que se le antoja? Y yo dándome vuelta carnero en un infierno eterno. Tenemos que mirar esas cosas. Por esto me voy a suicidar. Por este momento, por esta pérdida económica. Hay gente ahí en la cordillera que perdió su casa, perdieron su auto, perdieron todo por unos incendios que dicen que son provocados, vaya uno a saberlo. Por esto, por una cosa pasajera que quizás se puede lograr nuevamente recuperar. Además, mirar hacia el futuro. Hay mucho por hacer todavía, muchas cosas por hacer. Las tormentas de la vida son pasajeras, estas pasan, pero después que pasamos al otro lado de un mar embravecido, hay cosas todavía para hacer. Hay hijos que criar, nietos que conocer, que amar. Tantas cosas hay. Además, hay que refugiarse en Cristo hasta que la tormenta pase. Cuando andábamos en el campo, nos agarraba una tormenta de granizo, de lluvia con viento, parábamos al lado de una roca a caballo. Y cuando la tormenta pasaba, podíamos seguir nosotros caminando. En la ciudad nos refugiamos en algún negocio, en algún alero de alguna casa, en algún zaguán. Y cuando la tormenta pasa, seguimos. Una vez veníamos de Carlos Paz hacia la ciudad de Córdoba y de repente se largó una granizada y el que iba delante mío se desvió del asfalto, se metió bajo unos árboles. Y yo dije, este es de acá, lo voy a seguir. Me metí debajo de los árboles juntamente con él. Y al ratito no había dónde meter un auto. Los que llegamos primero, observamos que nos cascoteen los granizos. Y cuando la tormenta de granizo pasó, retomamos el asfalto y nos fuimos tranquilos para nuestra casa. Tenemos que refugiarnos en el Señor frente a las tormentas de la vida. Ese es un lugar seguro. Salmo 91, conocido por todos nosotros. Refugiémonos en el Señor hasta que la tormenta pase, y esas tormentas nunca son eternas, aunque sean muy feas. Después de una noche oscura y tormentosa, seguramente que viene el alba, viene la mañana y sale el sol. Tenemos que renunciar a la muerte aún muriendo para ayudar a los que están en una situación semejante. La hermana Lucrecia estaba cerca de los 100 años y de repente tuvo algunos problemas respiratorios y la llevaron al hospital. Y ella estaba tratando de luchar, dice que luchaba por respirar. Y en eso llevaron a un muchacho de 20 años que había intentado suicidarse y ella revivió. Y ella bien chilena, de mira, un muchacho medio leso, uno que todavía quiere vivir con 20 años, quieren suicidarse, quieren terminar con su vida. Una gran verdad. Hay que renunciar a la muerte aún muriendo, porque hay cosas todavía por ahí. Elías quería morirse, mátame ya, le decía, y tenía que ungir a Asael por rey de Siria, Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en lugar de él. Cosas trascendentes, importantísimas, que estaba queriendo morirse. San Juan en la isla de Patmos no decía eso, pero decía, ven, Señor Jesús, quería que el Señor se lo lleve. Y tenía que escribir el libro de Apocalipsis, tan útil para todos los tiempos. Él estaba queriendo que Cristo venga. Tenemos que renunciar a la muerte aún muriendo, aún en estado depresivo. Tenemos que buscar la salida del Señor, sabiendo que todavía hay cosas por hacer. Además, recordar que el Señor Jesucristo a nosotros nos salvó para que vayamos por todas partes anunciando con hechos y con voz el Evangelio que da vida a un mundo muerto en pecados, y no para que sigamos los desenfrenos de esta vida. Que tenemos una gran tarea principal, central, que es proclamar el Evangelio de salvación para todo aquel que cree. De manera entonces, aprender y recordar
que solo Dios tiene potestad sobre nuestras vidas, de Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, y potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Dios nos dio el precioso don de la vida. Una sola vez se vive. Entonces, defendamos la vida, honremos la vida, y honremos al Señor. Amén. Gracias, Dios.